Y sin más demora, presento yo a Flavio Quesada, un viejo conocido, también exalumno de la facultad. Por allá cuando éramos más chicos, éramos ayudantes en diferentes cátedras, siempre mucha admiración por el trabajo de Flavio. Él actualmente es profesor en la Universidad del Tarapacá, ¿no? En la sede de Iquique, si no me engaño. No, Y en Arica estoy. Arica, perdón, qué tonto que soy. Se me fue. Y sin más demora y más preámbulo, nos va a comentar parte de estas sentencias, ¿no? Un fallo de que está asociada a responsabilidad del Estado, ¿no? Por los famosos vertederos de textiles. Yo finalmente voy a hacer un breve comentario al fallo de la mina de Caparrosa, ¿no? Que fue bastante polémico en su oportunidad, muy mediático por estos socavones. La relevancia de estos fallos, y solo para comenzar esta exposición, es que si bien contábamos con precedentes de daño ambiental y dicho coloquialmente, en quienes nos dedicamos a estas materias le hemos podido tomar el pulso tanto al Tribunal Ambiental de Santiago, al segundo tribunal y al tercero de Valdivia, nos está resultando novedoso lo que está resolviendo el primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, y de una u otra forma nos sirve, dicho coloquialmente, saber cómo viene la micro, ¿no? Quienes se dedican a estas cosas, en particular en daño ambiental. Entonces, estos dos fallos yo creo que es bien relevante comentarlo y tienen una que otra novedad. Así que le doy la bienvenida a quienes nos acompañan hoy. Sin más preámbulo, le doy la palabra a Flavio. Así que muchas gracias, Flavio. No, gracias al centro y a ti personalmente también por la invitación a comentar esta sentencia que, como tú bien dices, tiene varios aspectos interesantes que nos pueden llevar a distintos tipos de reflexiones, como lo habitual cuando uno comenta casos como este. Eh, Y en efecto, para decirlo así, también como un adelanto de lo que quiero señalarle, el tribunal en su razonamiento eh, a- avanza ideas, claro, novedosas, pero particularmente creo interesante en un proceso mayor de algo que ya se ha escrito, de autonomización en nuestro ordenamiento jurídico del régimen de responsabilidad ambiental e incluso cuando aquella recae en órganos públicos como trata este caso. Bueno, primero les voy a presentar la sentencia, creo que para establecer las bases mínimas del análisis que quiero hacer posteriormente. Esta es una decisión del 5 de septiembre de este año que adopta el primer tribunal ambiental, en el cual la señora o Pauline Silva Heredia demandó al fisco de Chile y a la Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio por el daño ambiental generado por estos gigantescos depósitos ilegales de textiles eh, que hay en el desierto de Atacama, en la cercanía de lo que alegaban es que existirían unas omisiones culpables por parte de los órganos públicos, cuyo resultado sería que se generaron estos depósitos. La defensa, por su parte, de los órganos públicos estuvo a cargo del fisco, como corresponde por el Consejo de Defensa del Estado, y de la municipalidad por sí misma. Ambas defensas fueron en general consistentes, o más bien coincidentes, en dos excepciones. En primer lugar, alegaron la falta de legitimación activa de la demandante, respecto de lo cual hay ahí también una nota interesante que les comentaré inmediatamente, y la excepción de prescripción del daño ambiental al alegado, conjuntamente con la ausencia de los requisitos de que la ley establece para que proceda la reparación, la responsabilidad por daño ambiental. Respecto a la falta de legitimación activa, señalaban que quien demandó, que era una persona particular residente en la comuna de Iquique, o domiciliada en la comuna de Iquique y no en la comuna de Alto Hospicio, señalaban que aquello les restaría legitimación activa.
Señalaron también que dado que se trataba de un ecosistema de desierto absoluto, no existiría en propiedad un daño ambiental. Bueno, estas excepciones, como también la de prescripción, fueron rechazadas por el tribunal. El tribunal hace un análisis bien detallado de distintos elementos de prueba. Tuvo, y algo que fue también, por lo visto, debatido al interior del tribunal, un rol bastante activo en la determinación de los hechos. De hecho, fue decisivo en esta decisión la inspección tribunal que el tribunal hizo a las inmediaciones de estos depósitos. Eh, y el análisis, como digo, fue bien detallado de un conjunto de pruebas que se aportaron. Eh, Respecto a la legitimación activa, vuelvo a ese punto. Reitero al tribunal que no es una legitimación amplísima, en el sentido de que no se trata de una acción popular, la acción de responsabilidad, pero sí que es una legitimación amplia y reitera su tesis del entorno adyacente, es decir, que no es necesario que exista una afectación inmediata, directísima, podríamos decir, de quien está demandando, sino que basta que exista una eventual afectación en un área que sea próxima a la persona que está demandando. Es decir, en breve reitera su tesis del entorno adyacente. Eh, que le permite desechar la tesis de la ausencia de legitimación activa. Eh, Luego hace un análisis de las distintas pruebas para concluir que aquí existirían todos los requisitos que permiten afirmar que existe daño ambiental, puesto que hay una afectación de los componentes ambientales y luego de un minuciosísimo análisis de los elementos que son afectados, concluye que dicho análisis es significativo. Eh, de manera tal de que se configura el daño ambiental. Luego pasa el análisis de la falta de servicio, que es el título de imputación propio de los órganos públicos en el derecho chileno de conformidad a la interpretación a esta altura ya unánime de los distintos tribunales. Y en ese sentido, luego de analizar en detalle las distintas atribuciones de órganos desconcentrados a nivel regional, principalmente Ceremi de distintos ministerios, bienes nacionales, transporte, medio ambiente, concluye que respecto de ellos existiría una omisión. En particular, aquí fue decisivo un informe de fiscalización de auditoría que realizó la Contraloría, en la cual se estos órganos desconcentrados a nivel regional, que posteriormente fue seguido esas contrataciones que hizo la Contraloría, varias de ellas se mantuvieron un tiempo después. Ese creo que fue un elemento decisivo para dar por establecida la falta de servicio del fisco, del Estado y en consecuencia la responsabilidad del fisco. Eh, Sin embargo, y aquí hay algo interesante desde el punto de vista del derecho administrativo, descarta la falta de servicio de la municipalidad, puesto que señala que si bien hizo varias acciones para tratar de impedir o remediar esta situación, lo hizo en el contexto de sus limitaciones presupuestarias. Bueno, la comuna de Hospicio es una de las comunas más ricas de nuestro país y eso estuvo muy presente en el razonamiento del tribunal, lo que desde el punto de vista del derecho administrativo es especialmente interesante, puesto que realiza, a diferencia de lo que se hace en otra judicatura, un análisis concreto de la falta de tanto como el último elemento que el tribunal lo despacha en unos pocos considerando. Me parece un poco complejo fue el tema de la causalidad, porque a la hora de darlo por establecido aquello,
el tribunal lo basa en un contrafáctico y simplemente a un nivel de causalidad naturalística para dar por establecido que si hubiese, digamos, si los órganos públicos hubiesen hecho lo que a su juicio el tribunal correspondía, no se habrían generado estos daños, lo que, digamos, bien difícil de sostener como único argumento para dar por establecida la causalidad. Hay un voto de minoría de la ministra Álvarez, quien estuvo por rechazar la demanda en razón de la ausencia de legitimación activa. Eso como breve resumen del caso y más algunas pinceladas de mis comentarios. No sé si Jorge continúa ahora con los comentarios más de fondo que tenía sobre esta decisión. Yo creo que da para mucho. Sé que no tenemos mucho tiempo. Tampoco quiero monopolizar el uso de la palabra, pero si sigo, Jorge, ¿te parece bien? Mira, Flavio, Hacer un comentario sustantivo. hagamos lo siguiente, porque dicho coloquialmente se nos desarmó un poquito el naipe sin Sofía, así que yo voy a hacer un comentario muy superficial si gustan, o sea, no superficial, pero quizá más generalista, mejor dicho, del otro fallo de Mina del Caparrosa, que es bastante interesante también. Y si quieres, después de eso podemos, con algunos comentarios, preguntas Perfecto. también a quienes nos están observando, pueden obviamente por el chat, qué sé yo, o, siempre por escrito, ir dejando algún comentario o pregunta para poder desarrollar la discusión. Sobre esto, antes de comenzar también, quería públicamente agradecer la ayuda de nuestros, valga la redundancia también, ayudantes que prepararon una minuta al respecto. A Óscar Montesino, Daniel Troncoso y Antonia Chipuy en una reunión de jurisprudencia pasada comentaron este fallo y sus comentarios y fichas la he utilizado ciertamente como insumo, ¿no? Para poder salir un poco al paso y les doy las gracias públicamente. Nuestros ayudantes en el centro son nuestra columna vertebral, así que una vez en público más les doy las gracias. Bueno, este fallo es bastante complejo en el sentido que obedece ciertamente a una faena minera bastante antigua, de este método de explotación de minería subterránea llamada caserones o de subniveles, ¿no? En los cuales se van creando ciertamente una suerte de bóvedas gigantes, ¿no? Para extracción de material con algunos rendimientos para estos efectos. Y es una faena que encuentra ya incluso su inicio de explotación por ahí en los años 30, ¿no? 1929, según se identifica. Y ya en la instalación básicamente bien digo, de sucesivas, podríamos decir, estructuras societarias y distintas propiedades, ¿no? Habiendo diferentes, bien digo, resoluciones de calificación ambiental, entendiendo que ya existe este sistema por ahí desde los 90, una de las primeras resoluciones de calificación ambiental que cuenta este proyecto, bien digo, sin perjuicio de las explotaciones anteriores, ¿no? Comienzan ya el año 99 y tuvo, si no me engaño, cuatro resoluciones sucesivas, ¿no? Eh, También es importante señalar que esta mina, esta faena minera en particular, tuvo ciertas, bien digo, disquisiciones propietarias y algo que se discute en tribunales ambientales que no siempre se discute, básicamente para efectos de la imputación o la legitimación pasiva, se discute la estructura societaria. Entonces, básicamente, hoy en día se dice que esta empresa, ¿no? que la explota, ¿no? Compañía Minera Ojos del Salado, tras varios, podríamos decir, traspasos de estructura societaria, quedó bajo Lundin Mining en un 80% y una corporación japonesa llamada Sumitomo, perdón, hacia el 20% de propiedad el año 2014. Y de ahí para adelante ha habido una cierta, bien digo, ha habido reestructuraciones societarias. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo menciono? Porque más adelante lo voy a comentar, una de las principales discusiones que hubo en el fallo fue la legitimación pasiva en torno a la estructura societaria de esta compañía minera Ojos del Salado. También es complicado este fallo desde el punto de vista mediático. ¿Por qué? Porque recordarán que a propósito de esta faena minera hubo estos enormes socavones, ¿no? Que fueron bastante, bien digo, televisados, ¿no? Fue bastante impactante, incluso colegas de otros países que siguen temas ambientales me conocen y me dicen, oye Jorge, ¿qué está pasando en Chile? Esta cosa, hay esta idea de, bien digo, estos socavones que ocurre y nunca falta también esta gente que tiene
¿cómo se llama? Esta idea de conspiración, ¿no? Como ovnis, ¿no? Piensan lo primero, dicen, ¿qué socavones tan extraños? Por ejemplo, dice el diámetro superficial, ¿no? De 32 metros, 48 de fondo y con una profundidad de 64 metros. Nuestros ayudantes cuando hicieron esta presentación dijeron, eso es más grande que el Cristo Redentor en Brasil, así que chuta, es algo enorme, ¿no? Bueno, volviendo al punto, lo que principalmente se demanda acá son los daños generados al acuífero del río Copiapó, podríamos decir, por una mala explotación o una sobreexplotación de este recurso hídrico en bien digo, contexto de faena minera basada en caserones, sin perjuicio de las sucesivas reformas que ha tenido su resolución de calificación ambiental o las sucesivas resoluciones de calificación ambiental. Y lo que también consta como expediente de la causa son sucesivos incumplimientos denotados por la Superintendencia del Medio Ambiente. En ese orden de cosas, la defensa de la empresa lo que dice es, mire, hay varias cuestiones acá. Primero, respecto de Lundin Mining Company, la empresa que era parte de la sociedad, se le demanda también, dice, bueno, acá nos declaramos básicamente como no susceptibles tener la legitimación pasiva en el sentido que las normas del 51 y siguientes de la ley 19.300 determinan que tiene que haber una capacidad de haber obrado en ese sentido y acá es solamente una relación propietaria y que la empresa, compañía minera Ojo del Salado, en el caso particular, tiene cómo responder patrimonialmente para estos efectos y sin perjuicio de la relación patrimonial que tiene de propiedad de esta empresa, la constitución en Chile para estos efectos podría hacer frente a la situación. Además de eso, las alegaciones van en que los daños generados al acuífero no son tan, podríamos decir, de la magnitud que señala la demanda, sin perjuicio de podríamos decir, las fiscalizaciones que se hizo por parte de la Superintendencia de su oportunidad y de los informes respectivos que se fueron agregando de la Dirección General de Agua y Sernagiomín, y se dio el debate en particular. Entonces, el punto en particular que es interesante respecto de la legitimación pasiva da a entender que no obstante podríamos decir, estas circunstancias de propiedad sobre la compañía minera Ojo del Salado, como decía, acoge la falta de legitimación pasiva respecto de la empresa canadiense, ¿no? Que era propietaria y el argumento principal dice, bueno, para que opere una suerte, ¿no? De levantamiento del velo societario, cuestiones que son más propias del derecho mercantil o de los mercados regulados, estamos pensando particularmente en la actividad de la Comisión de Mercado Financiero, dice, tiene que haber una tentativa de fraude a la ley, si se quiere, ¿no? O una finalidad de fraude a la ley, y en este caso no lo ocurre, porque dada la atención, ¿no? De la revisión de los informes de sustentabilidad, los informes, podríamos decir, de gobierno corporativo y los informes de propiedad para estos efectos, dan a entender que la empresa radicada en Chile tiene cómo hacer frente a estas obligaciones y no hay una suerte o una tentativa, si se quiere, de elusión de la normativa ambiental como ocurrió en otras situaciones. Entonces, esa podríamos decir, se acoge parcialmente, se acoge esa falta de legitimación activa de la empresa y queda solamente la minera Ojo del Salado como la responsable para estos efectos. Entonces, ¿qué es lo que se revisa particularmente? Los daños generados en el sector Gavi 4, ¿no? De esta, bien digo, de esta operación, que es una operación compleja con varias acumulaciones de varias actividades a lo largo del tiempo. Y lo que determina el Tribunal Ambiental es que efectivamente hubo un daño que se considera irreparable el acuífero conforme a la información pericial y a las fiscalizaciones preexistentes. Determina que hay una disminución en la calidad y la cantidad de agua del acuífero que afectan, bien digo, la cuenca hidrográfica de este río Copiapó. Y adicionalmente a eso condena a la empresa y lo que es particularmente interesante es que determina la clausura bien digo, de la faena permanentemente, lo que ciertamente también se condice con la actividad de la Superintendencia del Medio Ambiente sancionatoria anterior. ¿Qué es lo que rescataría rápidamente del fallo en este comentario muy superficial que he realizado para no extenderme mucho? Quizá un poco lo obvio, pero que no es tan obvio, porque a veces, como dicen, cuando lo obvio se calla, porque se calla se olvida. Para efectos del bien digo, dentro de mis notas, lo que es importante es que tiene que haber en la reparación del daño ambiental una efectividad y un principio de prevención y una responsabilidad también. La resolución de calificación ambiental tiene que tener un cumplimiento integral, no puede ser cumplido, podríamos decir, en parte o parcela, si se quiere, y eso depende ciertamente de un principio de prevención también, y al haber una infracción al instrumento en general, opera el principio de responsabilidad, al menos adecuado a las circunstancias propias del derecho ambiental,
bien digo, también separa muy bien la relación entre el estatuto, podríamos decir, sancionador, administrativo sancionador por una parte y el estatuto civil por la otra. Eh, Hay normas que, por ejemplo, que estoy pensando, lo tengo más o menos fresquito de estudiado lo que ocurre en Brasil, que su norma de responsabilidad ambiental separa estos tres, podríamos decir, estatutos, el civil, el penal y el administrativo. Bueno, este fallo también es muy enfático en separar el administrativo del civil. Una cosa es la reparación del daño, otra cosa es la sanción administrativa, sin perjuicio que la información o las pericias de uno y otro puedan tener una comunicabilidad procesal en diferentes procedimientos. Los estatutos de responsabilidad son diferentes. Eso es muy importante y me llamó harto la atención, está bien interesante. Y finalmente, bien digo, el cumplimiento de la resolución de calificación ambiental, como le decía, tiene que haber ser efectivo, no puede ser parcelado y también tiene que ser continuo. En ese sentido, hay una suerte de integralidad o integridad del cumplimiento. Y otra cosa que llama mucho la atención del fallo, que es algo más moderno, moderno comillas para Chile, no, no sé, otros países, no, es un ejercicio comparado, Flavio, muy bueno en comparar derecho público, genial en eso, yo no, no tanto, pero sí la consideración de la sustentabilidad y los recursos hídricos, y particularmente en la reforma reciente del Código Aguas del 2022, porque dentro de la sentencia, además de condenar a la reparación, y al elenco de medidas que se contemplan ahí también está la provisión de agua para efectos de consumo humano. Y eso se viene muy bien con esa reforma y ciertamente con un, comillas, enverdecimiento del derecho de agua, lo que Karl Bauer siempre llama el péndulo, ¿no? Teníamos antiguamente uno, estas llamadas aguas del minero, ¿no? Que generaban bastantes complicaciones, no solo ambientales, sino en la gestión de los recursos hídricos. Pareciera ser que ahora vamos en el péndulo, se mueve hacia otro lado y entendiendo que hay un derecho a acceso preferente y primario, ¿no? Para efectos del derecho humano al acceso al agua, y eso está también de manifiesto en el fallo. Como última cosa, y no me extiendo más, también es interesante en este fallo, y acá, no sé, ya los comentarios, algo que me llamó la atención, el voto disidente de la ministra Álvarez, en el sentido que señala que debiera haberse considerado una, más que una culpa, como podríamos decir, elemento configurador de la responsabilidad por daño ambiental, un dolo eventual. Entonces, uno lee el fallo por atrás y dice, chuta, me separan los estatutos, el administrativo, el civil, y por otra parte, el penal, obviamente, que es más reciente. En Chile estamos más, podríamos decir, jovencitos, como en esa área, pero por la otra, una categoría de dolo eventual para efecto de responsabilidad es complejo, ¿no? Porque lo que me demostraría para efecto, lo que pienso yo, si yo cogiera esa categoría en reparación por daño ambiental, me parece, acá me puedo equivocar, estoy disponible si lo dejan después en los comentarios o preguntas, eh, es mucho más difícil probar un dolo eventual que una culpabilidad en general, ¿no? Entonces, me añade una complicación, si se quiere, probatoria, y adicional a eso, para efectos de la reparación por daño ambiental, los efectos son más o menos los mismos. Quizás pensando en la reparación del daño emergente, perdón, del lucro cesante, quizá, o del daño moral, sí podría tener consideraciones en sede civil eso, ¿no? Pero en el daño ambiental, estrictamente ambiental, pareciera ser que si es doble eventual o no, no es relevante quizás para la reparación. Me podría estar equivocando, no sé, lo dejo abierto, es algo interesante discutir y sin más preámbulos lo dejo por acá, ¿no? Le agradezco también a los ayudantes del Centro de Derecho Ambiental por la minuta que me sirvió de base de esto. Eh, y sobre las preguntas a Flavio, bueno, que si quieren nos cruzamos preguntas de los fallos porque no tengo, o sea, tendría que haber hecho yo preguntas a los ambos panelistas, faltó una persona, entonces si yo me pregunto a mí mismo un poco como extraño, ¿no? Es como, no sé, tendría que desdoblar mi personalidad, así que me puedes preguntar algo que quisiera. Y te pregunto del fallo algo que quizás no es exactamente jurídico, pero sí es muy interesante discutir porque en Congreso, bueno, tú vienes más bien del derecho administrativo y mira con cierta perplejidad a veces las cosas raras que hacemos en las cátedras de derecho ambiental, ¿no? Los administrativistas siempre nos miran como algo así como administrativistas raros, medio frustrados. Entonces, la pregunta es, quizá una pregunta no administrativista, que, claro, hay una connotación importante en el fallo que comentaste porque, bien digo, en las consideraciones, si se quiere, ambientales más recientes, hay grandes críticas, por una parte, a lo que llamamos el fast fashion, ¿no?
y ciertamente hay todo un movimiento activista en torno al cómo nos vestimos y cómo entendemos los residuos textiles, ¿no? Entonces, esta idea de, al igual que discusiones que ocurrieron como plásticos de un solo uso, en fin, la pregunta es, ¿cómo ves este fallo tú, pero en el metarrelato, si se quiere, ¿no? Porque Chile incluso ha sido hasta televisado, no sé, en el exterior, como hoy estos vertederos de ropa, qué sé yo. Y hay algo interesante ahí que quizá es una pregunta no jurídica, pero si te llama o no la atención el contexto del fallo. Y la segunda cuestión que te podrías comentar quizá, esta idea de la reserva de lo posible, porque cuando comentaste eso yo dije, chuta, cuidado que ese argumento ha generado problemas en otros lugares del mundo y quizás pueda servir de precedente en otros casos, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en un órgano sectorial, a lo mejor no fiscalizó lo suficiente, ¿y por qué no fiscalizó? Mire, reserva de lo posible, tenía una, podríamos decir, exiguo presupuesto y no podía hacerlo, ¿no? Entonces, la pregunta del millón es, que ya es una pregunta ya, no exactamente formal, pero es peligroso ese argumento si lo puedo usar como pretexto conveniente para justificar inacción del Estado y con eso podríamos decir exculparme de la falta de servicio. Es súper delicado ese tema, yo lo dejo ahí. No sé si no me extendí un poquito, perdón si no fui tan puntual, pero es interesante el fallo. A mí me llama mucho la atención ese fallo. Sí, mira, era una de las cosas que quería comentar de esta sentencia respecto a su contexto, porque, claro, a ver, lo que tengo entendido es que este problema se genera porque Chile importa ropa usada, que parte de ella es comercializada, pero parte importante de la que se importa eh, es descartada y termina en estos depósitos basureros irregulares, ilegales. Entonces, al menos desde los principios clásicos, por decirlo de algún modo, del derecho ambiental, esto de que quien contamina paga, realmente no son quienes están contaminando los que están pagando en este caso porque es el resultado de, como tú bien decías, esta cultura de consumo de vestimenta que es derechamente insostenible para el planeta. Y hay algunos países que están sirviendo como basureros del planeta y Chile es uno de ellos. Y ese problema que ahora se le está obligando al Estado, o más bien se está condenando al Estado por no haber fiscalizado un problema que en realidad no se resolvía, tiendo a pensar quizás solo con fiscalización, sino más bien cómo abordar la importación de estos materiales que algunos países lo han prohibido. Entiendo que Chile es de los pocos en Latinoamérica que lo permite. Quizás que el problema no sea la de fiscalización de que no viertan basura en esa parte del desierto, porque si quizás no la viertan, se puede fiscalizar. La municipalidad instaló, como se explica en la sentencia, cámaras. Se puede quizás evitar de que las desechen ahí, pero, pero bueno, pueden ir y situarla en otro lado, digamos. El problema, creo que de aquí, el problema de la economía circular, que para ser efectiva, enfoque global, porque las cadenas de suministro, las cadenas de consumo, hoy en día tienen esas características, son globales. Anclando esto en una perspectiva jurídica, aunque si bien el problema no se genera por el consumo interno, eso es lo más quizás terrible, quizás algo de eso también haya en la sentencia, al menos de los aspectos técnicos no se concluye que no lo haya. Y si mal no recuerdo, parece que también sería uno de los elementos del problema. Hay que fortalecer también en Chile el consumo sostenible. Hasta ahora lo que hay, que es poquitito, que es una resolución interpretativa del CERNAC, que jurídicamente solo obliga a sus propios funcionarios, que se dictó a fines del año pasado y que, bueno, seguramente si llega un gobierno con sensibilidades distintas en estos temas, lo más probable es que llegue hasta ahí nomás. Hay que fortalecer, entonces creo, el marco jurídico del consumo sostenible, y en definitiva de avanzar en una economía
en economía circular en las cadenas de producción chilena, de que no sea solo una cuestión de reciclaje, pasar, digamos, ir mucho más allá hacia un diseño, particularmente en esta materia, que impida que se genere este problema de esa inmensa masa de basura textil. Eso, en breve, entonces, la necesidad de impulsar la economía circular, que es el gran problema que hay detrás. Ahora, claro, la sentencia condena al fisco a fiscalizar, a desarrollar, esto no lo mencioné antes, un plan de recuperación del sector con distintas medidas, pero el problema que hay detrás es este, es la producción de ropa de rápido desecho, que no es sostenible, que es un problema global, que Chile permite que esto se venga a tirar aquí y bueno, eso tiene es un problema ya más de índole quizás de acciones de fiscalización de los órganos públicos. Y el otro comentario, mira, tengo varios más, pero para ir al callo de lo que me parece más interesante de la sentencia, son dos cosas que mencionaste en tu comentario. Esto de que los administrativistas miramos a ustedes raros, en el sentido de que son una especie de administrativistas frustrados. Eh, lo comentamos porque fue parte de mi reflexión la última jornada de Derecho Ambiental. Eh, eh, Se acaba de publicar, o sea, bueno, no hace poco, hace un par de años, unos trabajos de Keitan and Steele, que son unos teóricos del derecho que se hacen la pregunta sobre si existe una teoría especial del derecho, entendiendo por tal si que sería posible afirmar, por ejemplo, una teoría del derecho ambiental, una teoría del derecho administrativo, una teoría del derecho procesal, en fin. Y bueno, plantear cómo aquello sería posible. En el fondo, ¿cuáles son las condiciones de autonomización de una área del derecho? Que es un tema que estaba trabajando últimamente. Y creo que en efecto en Chile hay una autonomización del derecho ambiental y no solo en Chile, en distintos países, porque son problemas particulares, porque es un sector del ordenamiento jurídico ha ido construyendo categorías propias y ha ido constituyendo una comunidad disciplinar que tiene un diálogo propio. Eh, y por ello que veo peligroso, no sé si necesariamente errado, pero sí peligroso, que el derecho administrativo trate al derecho ambiental como un sector de referencia más, digamos. Porque el derecho ambiental es otra disciplina. Y el problema epistemológico que se genera en nuestro medio es que normalmente bueno, no sé si normalmente, pero en no pocas ocasiones los administrativistas tienden a administrativizar el derecho ambiental, lo cual esconde su racionalidad propia, cuando lo que creo que se debe hacer, porque exigencias del derecho positivo, no por un malla de eso, es ambientalizar el derecho administrativo, en el sentido de las exigencias ambientales que son transversales a la acción pública. ¿Y por qué planteo esto? Porque creo que esta sentencia, con las categorías que evidencia, da un paso, no sé si un paso más allá, pero es un buen ejemplo de lo que ya han dicho profesoras, que si no me equivoco, Verónica Delgado, profesora Moraga, en un documento que les leí sobre la autonomización de la responsabilidad ambiental. La responsabilidad en materia ambiental tiene instituciones propias, porque es un problema distinto a la responsabilidad que se plantea en otro ámbito, incluso cuando uno de esos órganos son órganos administrativos, como en este caso. Y solo para mencionar algunos ejemplos de lo que dice esta sentencia que abonan a esta tesis, el problema de la significancia, la tesis del entorno adyacente que son propias del ámbito ambiental. Y en particular algo que me pareció interesante, quizá está en otra sentencia, en otra jurisprudencia que tú conozcas, pero que yo no he leído, a la hora de hacer el análisis de la gestión de riesgo, de la inclusión del enfoque One Health sobre la idea de la interdependencia de la salud ambiental, animal y del ecosistema a la hora de hacer eso análisis. Ahora, eso no son, digamos, instituciones transversales del derecho administrativo. Esto no es responsabilidad administrativa lisa y llanamente. Ahora, obviamente, como todas las instituciones del derecho se relacionan, pero es un ejemplo más de esa autonomización que hay que tratarla. Y esto, insisto, no es una cuestión que, claro, uno puede tener más o menos compromiso con el tema ecológico ambiental.
no es una cuestión de voluntariedad, por decirlo de algún modo, es una exigencia estrictamente científica porque es lo que establece el derecho positivo y si queremos racionalizarlo de manera tal que lo describamos tal y como hoy en día está operando, hay que entenderlo de ese modo, como de disciplinas que se están autonomizando, están relacionadas, pero que no se puede reducir a un simple, no, eso es solo derecho administrativo especial y administrativizarlo como si no tuviera su racionalidad propia. Eso era el comentario que quería hacer. Muchas gracias, Jorge. No, gracias a ti no, claro, lo único como última colita, yo creo que el enfoque de One Health o una salud, como se ha traducido al español, y es relevante pensando, por ejemplo, en el caso de la industria textil y también, bueno, otras cosas de mis temas derivados que estudio en alimentación, porque es una forma compleja y completa de entender, podría decir en un sentido global, los impactos ambientales o socioambientales, si se quiere, de las cadenas de valor en general. La producción de alimentos tiene un problema sindémico asociado a la asociación entre malnutrición por exceso de nutrición y gases de efecto invernadero. Entonces, es un fenómeno completo en la cadena de valor. En algún minuto algo puede atajar. Con textiles yo creo que es lo mismo. Y hay un tema de salud también, pues hay gente que tiene problemas de salud asociados a estos desechos, pero también en su producción y en su intercambio. Entonces, son problemas que no son lineales, como, por ejemplo, el problema ambiental es que, comillas, humanidad le hemos ganado, capa de ozono, era más o menos lineal, era cortar la producción de cloruro, fluoruro, carbono, se genera el protocolo Montreal, hubo un acuerdo diplomático, hubo una conexión tomadores de decisiones científicos y está ahí va bien, hay una línea, ¿no? Acá estos problemas no son lineales, entonces eso hace que sean complejos. Miren, en ese sentido nos han dejado dos preguntas acá. Acá dice un asistente anónimo, dice, ¿cuál fue el voto de minoría en el primer fallo? Bien digo, y comentado respecto de la legitimación activa. ¿Por qué era el fallo minoría es importante? Dice, ¿cuál es la tendencia en general en términos de legitimación activa? Catalina Pizarro, esta pregunta es súper buena, ¿eh? Súper buena. Dice, ¿qué consecuencias tiene el fallo entonces para las inversiones que permiten la importación de textiles? Eso es bien abierto. También acá nos pide, si nos podemos tomar rápido, nos van a hacer un pantallazo, así que, Flavio, antes de seguir, porque para el efecto de las comunicaciones, un pantallazo y como para parecer contento, así, de lo, bien digo, de los panelistas que estamos, somos pocos pero locos, así que ahí José Manuel Gil nos va a sacar la foto, así que vamos, yo creo que ya la sacó. Bueno, sigamos. Eh, Respondemos entonces, legitimación activa en el fallo de textil, porque es complicado el tema. Ahora sí. Sí, el voto de minoría señala que no se habría configurado la legitimación activa porque no se habría configurado los elementos. Es una interpretación tradicional desde el derecho procesal siguiendo a Alejandro Romero. Ahora, bueno, yo soy procesalista, pero esa es digamos, la argumentación. Tampoco lo desarrolla muchísimo, son 2 páginas de voto de minoría y algo en media página para el tema de la legitimación activa. Y respecto de lo segundo, sobre el impacto, que yo creo que es lo decisivo al final del día, porque aquí esa es la principal causa de este problema. Yo creo que tiendo a pensar, y aquí lo cubro un poco sin haber estudiado en total profundidad el punto, que el impacto sería indirecto, porque dado que se condena al Estado a fiscalizar y a reparar lo que pueda ser reparable del daño que se produjo, eso debiera forzar de algún modo a adoptar medidas en un futuro no muy lejano que reduzcan o derechamente impidan este tipo de importación, porque de lo contrario el Estado va a seguir siendo condenado, porque si se importan toneladas, de esas toneladas que se importa sirve una cantidad menor de lo importa en algún lugar, eso se tiene
que depositar, a menos que y el otro impacto podría ser aumentar los costos de aquello por el tratamiento que se generaría, pero sea cual sea lo que se resuelva por parte de los órganos públicos, el impacto sería indirecto, porque aquí a quien se condenó fue al Estado, se lo obligó a elaborar un plan, a tener De hecho, también eso es curioso desde el punto de vista del derecho administrativo, crear un órgano de coordinación con atribuciones en una sentencia, como se establece aquí, para supervisar el cumplimiento del plan, que además va a estar integrado también por el sector productivo y científico de la región. Claro, es complicado. Yo tratando de hacerme cargo también en parte de la pregunta de Catalina, y un poco en lo que dije anteriormente, pensando en cadenas de valor. El fallo es incompleto, o sea, es completo para los propósitos de daño ambiental que se propone, yo creo. O sea, al menos trata de detectar quién es un responsable y quién se le puede imputar esta responsabilidad, y hasta ahí todo bien. El problema es que nosotros no estamos haciendo cargo del final del asunto, porque no podemos hacernos cargo por temas de jurisdicción chilena, de quién Claro. produce y de cómo se comercializa esto. Entonces, quizá el paso anterior o la tarea que nos queda pendiente o el desafío es cómo hacernos cargo de la importación de estos productos que pueden ser o no pueden ser desechos, pero no necesariamente quizás estén cubiertos por algún tipo de tratado internacional, un acuerdo de libre comercio quizás, y por ahí tratar de utilizar las cláusulas ambientales que tienen estos, bien digo, tratados. Hoy en día, si bien está bien vilipendiada podríamos decir, esta institucionalidad internacional del comercio, por razones, bueno, no quiero entrar en razones polémicas de política, pero bueno, ustedes entenderán, llámese tarifa arbitraria. Pero yo creo que por ahí podemos empezar a repensar qué entra y qué no, y cómo podemos responsabilizar a terceros también. Pero es una tarea pendiente. El fallo quizá incompleto en esto. Yo creo que lo importante es que denota el problema, le pone nombre y apellido y le deja un responsable, para estos efectos que es el Estado, ¿no? Pero yo creo que lo que nos falta es ir completando, si se quiere, eslabones de la cadena. Y en eso el fallo no puede alcanzarlo nomás, denota, pero no alcanza. Así que Mm. lamento si un recado pesimista, pero más que pesimismo lo trataría de ver como un desafío. No sé si hay alguien más que quiera agregar alguna pregunta, alguna cuestión sobre el fallo o preguntas del público, si no lo podemos dejar por acá, yo creo, ¿no? ¿No hay más preguntas? Bueno, Al, al que levantó la mano, parece. sí, las preguntas tienen que ser por escrito, porque por el formato del asunto, pero si la pudiera escribir alguien en el cuadro pregunta y respuesta, por gentileza, voy a esperar un poquito que la escriban. Bueno, no la han escrito aún. Bueno, siendo así el caso, yo creo que podríamos dejar el evento hasta acá. Espero quizá en el futuro volver a trabajar sobre estos temas. Creo que el tema de la sustentabilidad de la moda es importante, se ha tratado en otros lugares. Tiene varias aristas, tú has alcanzado hoy una más bien desde el punto de vista del derecho público en general, tiene consecuencias ambientales, tiene una arista también del punto de vista mercantil, en fin, yo creo que son temas el derecho ambiental tiene que podríamos decir ser un punto de reunión de diferentes disciplinas jurídicas e identidades aparte sobre qué disciplina independiente o no, eso lo podemos ver otro día. Gracias también a Flavio por su tiempo, por la paciencia, por comentar estas cuestiones, por hacer comunidad universitaria, hacer patria en el norte también. Muchísimas gracias. Y espero que podamos seguir trabajando estos temas muy a futuro. A ver, alguien lo escribió acá. Ah, justo lo escribieron, perdón. No me despido, no me despido. ¿La importación es de verdad para la venta o es forma de botar basura encubierta? Eh, Como buen abogado que soy, depende, porque muchas veces diferentes tipos de residuos son importados importados, bien dicho, bien digo, a diferentes países con con la posibilidad de ser reutilizados, ¿no? Normalmente esto ocurría históricamente con residuos eléctricos de aparatos eléctricos y electromagnéticos, ¿no? Hay países que son receptores de este tipo de, bien digo, aparatos de segunda mano,
se les puede reutilizar, reparar y con eso dar una segunda comercialización. Con la ropa ocurre lo mismo en Chile, ¿no? Históricamente acá se dice, no, la llamada ropa americana, ¿no? Sí, desde muchos años una práctica que existía. El problema es que no todos, como bien decía Flavio, estos residuos son utilizados para finalidades de comercialización y terminan siendo, bien digo, productos, terminan siendo literalmente desechos, ¿no? Residuos sólidos que en muchos casos, dependiendo de la composición de esos textiles, pueden ser incluso peligrosos, ¿no? En el caso, por ejemplo, haciendo el paralelismo con residuos eléctricos y electromagnéticos, se terminan utilizando incluso en lo que se llama como una suerte de minería urbana, ¿no? De que estos residuos se terminan explotando a veces en otros países con prácticas, podríamos decir, ambientalmente poco controladas o en la ilicitud para extraer y minerales que tienen, ¿no? En el caso de los textiles más complejo, porque la reutilización no siempre es posible, porque hay reutilización de textiles en el sentido que se desfibran estos y se les vuelve a hacer fibras o podríamos decir suerte de tejido y poder utilizarlos para hacer una segunda ropa, ¿no? Eso ocurre, qué sé yo, con alguna, no sé si se habrán fijado, pero hay textiles que dicen, no, textiles, qué sé yo, le ponen etiqueta verde, ¿no? Porque han sido de otros textiles reutilizados, se desmembran, se vuelven a hilar y se vuelven a tintar, ¿no? Como a pintar, digo, pero no ocurre eso. Entonces, buena parte de esos textiles que podrían ser reutilizados se reutilizan, se venden como ropa usada, se pueden reciclar en algún sentido, pero buena parte quedan a la deriva. Entonces, el fallo emblemático, porque Chile es un país que es famoso por estos textiles, ¿no? Y acá dice, bueno, el mismo comentario se ocupa solo el 15% de lo importado. Entonces, ¿por qué se sigue permitiendo la importación? Bueno, a José Sawatsky creo que lo hemos comentado anteriormente, en ese sentido le reitero, hay un tema que es complejo, ¿no? En ese sentido, hay una forma ciertamente de utilizar países receptores como podríamos decir los receptores para estos efectos de tenerlos como vertederos. Este fallo es importante porque responsabiliza al Estado, pero como decía, hay que estudiar los cadenas del eslabón que llegan hasta el final. En ese sentido, el fallo nos pone, podríamos decir, un hincapié, es ciertamente, tiene un efecto, podríamos decir, más allá de lo legal de denotar el problema, pero nos queda lo anterior. Y en ese sentido, nos queda tarea para la casa a todos los que estudiamos estas cosas. Espero haber respondido y nada, pues lo dejamos por acá y gracias Flavio una vez más por su tiempo, por la paciencia y también, bueno, esperamos a lo lejos acá a Sofía que no pudo venir, ha tenido un elenco de problemas, le deseamos el mayor de los éxitos en la resolución de estos problemas y nos vemos muy luego y muchas gracias por su asistencia. Bueno, yo antes de agradecer también la Ujú. invitación, lo pasé muy bien y espero que sigamos reuniéndonos en otra ocasión. Un abrazo a Por, todos. por supuesto. Abrazos, chao, Chao. chao.